testimonio de matrimonio restaurado. La otra mujer anunció que estaba embarazada. Peggy, ¿cómo comenzó realmente tu restauración? Mi esposo Davin fue a visitar a su hijo y no volvió a casa. Después de aproximadamente una semana, me dijo que no estaba contento y que quería el divorcio. Eso fue en abril hace años. Me enteré que había otra mujer y que Davin vivía con ella. Llegó a casa diciéndome que había terminado con la otra mujer, pero que solo estuvo en casa unas pocas semanas antes de volver con ella. Hubo alrededor de 2 meses cuando Davin simplemente desapareció. Durante esos 2 meses no tuve ningún contacto con él. Iba a la iglesia y solo quería restaurar mi matrimonio. Sabía que Dios puede hacer cualquier cosa porque está en el negocio de los milagros. Luego hice una búsqueda en internet para salvar mi matrimonio y encontré el sitio web de Ministerios de Restauración Internacional. Sentí el Espíritu Santo venir sobre mí y supe que Dios me guió a Ministerio de Restauración Internacional. Mi esposo llegó a casa en agosto, una vez antes de que encontrara el Ministerio de Restauración. Sin embargo, después de que estuvo en casa ese primer mes, se fue de nuevo. Solo quería morir. Estaba teniendo problemas de salud con mi vesícula biliar y se suponía que debía programar una cirugía. Luego, en julio, Davin fue hospitalizado por problemas cardíacos. La otra mujer estaba allí en el hospital. De hecho, pasé 2 noches en una habitación de hospital con Davin y la otra mujer. Solo por la gracia de Dios, Él pudo ayudarme a superar eso. Me moría por dentro al ver a la otra mujer sentada en la cama con mi esposo, mientras yo estaba sentada en el sofá. ¿Cómo Dios cambió tu situación, Peggy, mientras lo buscabas de todo corazón? Mi marido empezó a venir a casa a verme. Las primeras veces que lo hizo, yo no estaba en casa porque estaba en la iglesia o estudiando la Biblia. Mi marido me llamaba para pedirme unos papeles que necesitaba. Mi esposo comenzó a mostrarme afecto y a decirme que me amaba. Volvimos a tener intimidad. La otra mujer se volvió amarga como el ajenjo. Ella y mi esposo peleaban todo el tiempo. Volvió a estar en contacto con su esposo y lo vio sin que Davin lo supiera. La sensación de malestar en la boca de mi estómago se había ido. Tuve paz interior. Mi esposo dejaría a la otra mujer en el trabajo y pasaría tiempo conmigo antes de recogerla. ¿Qué principios de la palabra de Dios o a través de nuestros recursos, Peggy, te enseñó el Señor durante esta prueba? Yo era una mujer contenciosa. Yo era egoísta y mala. Traté a mi marido como a un niño. Fui irrespetuosa. Pero aprendí a cerrar la boca y tener un espíritu amable y gentil. Aprendí que mi esposo no era el enemigo, sino un esclavo del enemigo. Aprendí que Davin es mi autoridad y líder espiritual. Fue mi culpa que pasé por el infierno en la tierra separada de mi esposo. Sucedió porque dejé de poner a Dios primero en mi vida. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles en los que Dios te ayudó a atravesar, Peggy? Operarme porque estaba sola. Nadie estaba allí para mí. Un amigo me recogió del hospital y me llevó a casa. También fue difícil estar en el hospital con mi esposo y la otra mujer. La otra mujer estaba durmiendo en la cama al lado de mi esposo mientras yo dormía en el sofá. Dios me ayudó totalmente a superar eso. Me dio paz estar ahí para mi esposo y lidiar con los exámenes médicos y los doctores. Otra dificultad fue cuando la otra mujer anunció que estaba embarazada y no sabíamos quién era el padre. Ella dejó a mi esposo en octubre para estar con su esposo.
pero luego volvió con mi esposo después de enterarse del embarazo. Mi esposo estuvo en casa conmigo en octubre antes de regresar con la otra mujer en noviembre. Peggy, ¿cuál fue el punto de inflexión de tu restauración? Me extirparon la vesícula biliar un par de días antes del Día de Acción de Gracias. Pasé las vacaciones con un amigo porque no podía subir 2 tramos de escaleras para entrar a mi casa. Cuando llegué a casa tenía dolores en el pecho y terminé de nuevo en el hospital. Me hicieron otro procedimiento quirúrgico para pruebas del corazón. Mi esposo entró en mi habitación del hospital poco después de mi segunda cirugía y me entregó los papeles del divorcio. Todo lo que pude susurrarle fue «te amo». Me dijo que leyera los periódicos, y lo hice. Gran parte de lo que decían los periódicos era incorrecto, pero la información de contacto personal básica estaba equivocada. Se los devolví sin decir palabra y se fue. La otra mujer me envió un mensaje de texto más tarde ese día sobre cómo ella y Davin se iban a casar. Ignoré el mensaje y no respondí. El mensaje de texto provino del teléfono de Davin, pero sé que era la otra mujer. Cuéntanos, ¿cómo sucedió, Peggy? ¿Su marido solo entró por la puerta principal? 2 semanas después, ayuné durante 3 días. Acostada boca abajo en el piso de mi habitación, clamé a Dios para que me quitara el dolor. Estaba tan acostumbrada a que mi esposo no estuviera en casa que no me importaba si volvía a casa. No recuerdo si fue el último día de mi ayuno o el día siguiente, pero mi esposo me llamó y me pidió que nos reuniéramos con él para hablar. Cuando conocí a mi esposo, se acercó a la camioneta y dijo que se había equivocado y que quería volver a casa. Estaba llorando y se disculpó. Me enteré después que la otra mujer lo dejó días antes. Su marido había venido y la había recogido. Peggy, ¿sospechabas o podías decir que estaba cerca de ser restaurada? No pensé que estaba cerca de la restauración. Las cosas siguieron empeorando. Mi auto se descompuso. Me operaron. Luego Davin me trajo los papeles del divorcio minutos después de que salí de la cirugía. Sin embargo, mantuve mi fe en que estaba cerca, porque Erin dijo que cuando las cosas parecen empeorar, tu bendición está cerca. Cuanto más te acercas a tu bendición, más el enemigo trata de quitártela. ¿Recomendarías alguno de nuestros recursos en particular que te ayudó, Peggy? El libro de restauración matrimonial, Una mujer sabia y los videos electrónicos Anímate. Lea salmos y proverbios todos los días. Estudiar el por la palabra de sus testimonios me animó. También lo hicieron las preguntas y respuestas y enfrentando el divorcio. También guardo tarjetas de 3x5 en mi cartera y las leo constantemente. ¿Tienes versículos bíblicos favoritos, Peggy? ¿Alguna que le gustaría transmitir a las mujeres que leen sus testimonios o promesas que Él te dio? Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, en la presencia de aquel a quien creyó, Dios que da vida a los muertos, y llama las cosas que no son como si ya existieran. El Señor está luchando por él, usted. Solo necesita estar quieto. Salmo capítulo 97, versículo 3. Fuego se extiende delante de él y calcina a todos sus enemigos. Éxodo capítulo 14, versículo 14. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. ¿Te interesaría ayudar a animar a otras mujeres, Peggy? Por supuesto.
De cualquier manera, Peggy, ¿qué tipo de estímulo te gustaría dejar a las mujeres en conclusión? No rendirse nunca. Si su viaje se vuelve demasiado difícil, tómelo un día a la vez. Si eso es demasiado abrumador, tómelo una hora a la vez o un minuto a la vez. Sigue orando y descansando en él. Hablé las escrituras en voz alta hasta que el sentimiento de pánico me abandonó. Ore por un cerco alrededor de su matrimonio y simplemente confíe en que Dios lo hará. Dios toma todo y hace que algo bueno salga de ello. Mantente cerca del Señor y Él juntará las piezas de tu corazón roto y de tu vida. Si puedo sentarme en un automóvil durante 2 horas al lado de la otra mujer mientras viajo al hospital y luego me quedo en la misma habitación con ella durante 2 días, cualquiera puede superar su viaje. No soy una persona fuerte. Lloré mucho. Gracias, Señor, que David está viviendo en casa. Gracias porque ya no peleamos. Veo pequeños cambios y te alabo por cada uno. Gracias por ser fiel. Gracias porque mi esposo está comenzando a pasar tiempo con nuestra hija.